Hola. Bueno, estamos aquí reunidos para invocar. Ay, por favor. Me olvidé en la plancha. Si la lámpara titila es que estamos con compañía, así que cada tanto la voy a apagar, la voy a encender. Gracias por estar, amigos, amigas. Es un libro muy especial, son presentadoras muy especiales también. Voy a hablar poco, luego por ahí les damos el lugar a la palabra de ustedes. Pero en principio quería decir gracias a Las Furias, a Romina Lupino, de cual espero que le puedan dar un aplauso porque es la diseñadora. Javier Galarza también, que está María Magdalena, editora de Las Furias. Somos una editorial que cruzamos géneros y nos cruzamos también con gente muerta, por lo que veo. Y este libro es muy especial, ya lo presentarán y verán por qué, pero en principio es muy especial porque es el primer libro donde me animo a ponerme un poco, a alargar un concepto psicoanalítico, creo yo, que podría tal vez aliviar, ayudar, acompañar la clínica y acompañar la escucha. Por eso es, en principio para mí es una apuesta y es algo importante de destacar, además de que tiene un montón de riguetes que bueno, ya lo descubrirán cuando lo lean. Voy a apagar la luz y les voy a pasar la palabra a María. Gracias. Ahí va. Hola, buenas tardes. Bueno, reitero los agradecimientos a todos ustedes por acompañarnos. También quiero agradecerle a Cristian una vez más de la librería Otras Orillas por darnos este cálido alojamiento. Un aplauso para Un aplauso Cristian. Bueno, y le agradezco también a Nicolás que después de 10 años haya vuelto a reincidir en pedirme que le presente un libro después de aquel bochornoso debut. Espero esta vez hacerlo un poco mejor. Bueno, les comparto un texto que escribí a propósito de este libro. Un sábado 22 de mayo del 2022, todavía en pandemia, Javier Galarza, poeta amigo en común, me escribió que estaba intentando estar a la altura de la vida, aún en el estado de incertidumbre y desolación que habitábamos. Me compartió un poema de Lord Byron, recitado por Marianne Faithfull y musicalizado por Warren Ellis, y según me contaba, Faithfull ya no podía cantar a causa del virus. Había estado hospitalizada por COVID 22 días al borde de la muerte. Y como no podía cantar, decidió recitar. Así nació un disco llamado She Walks in Beauty, como el poema de Byron, en el que recita a los grandes poetas románticos ingleses, con la hipnótica música de Warren Ellis acompañando su voz. Eso era para Javier estar a la altura de la vida. Cerraba su correo diciendo el arte aún. En aquellos tiempos pandémicos, apenas resultó posible, con Nicolás volvimos a salir a la ruta. Y en esos primeros viajes, muchos sin destino, escuchábamos el disco de Faithfull y Ellis en silencio, profundamente conmovidos por esa voz que con tenacidad y dulzura recitaba lo que no podía cantar. Era una experiencia mágica y sagrada que nos hacía llorar y enmudecer, que magnificaba la maravilla de los paisajes que atravesábamos en el intento de también estar nosotros a la altura de la vida. Una vida que, desprovista de las ficciones que nos suelen amparar, se mostraba de forma descarnada en fuga continua, acechada por la muerte y por la enfermedad. Quisiera compartirles ahora a ustedes la posibilidad de esa experiencia y luego continúo.
Bueno, ahora sí continúo. En el epílogo que escribí para este libro, Cuando despertamos los muertos, síntoma, trauma, nuevas narrativas psicoanalíticas, me permití decir que Nicolás había llevado al acto su propia propuesta. La escritura del libro mismo se podía leer como una nueva narrativa. Digo que me lo permití porque de algún modo estaba haciendo algo que suelo criticar, una especie de psicoanálisis aplicado a la literatura, es decir, leer una obra en clave psicoanalítica. Para dar un ejemplo cercano a Nicolás, sería atribuirle a James Joyce, el escritor, lo que le sucede a Stephen, el protagonista de su novela, para sostener que si a Stephen el cuerpo se le caía como la cáscara de un fruto maduro, entonces a Joyce también, y eso daba cuenta de su psicosis. En este caso yo estaría diciendo, Nicolás inventó una nueva narrativa, este libro, para hacer con un duelo, el duelo por la muerte de su poeta amigo, Javier Galarza. No tengo argumentos para justificar este desliz voluntario. En mi defensa solo puedo decir que por lo menos conté con el consentimiento del autor. Creo. Que sea suficiente y si no que la historia me juzgue. Pero ahora, a la luz de lo que escribo para esta otra ocasión, con el libro ya entre nosotros, pienso que además de haber puesto en acto su invento, Nicolás también supo estar a la altura de la vida. Y eso es aún más loable y hermoso y estremecedor. Si Marián se puso a recitar lo que no podía cantar, Nicolás se puso a escribir lo que no podía conversar, lo que no podía seguir conversando con Javier. Y este libro es, entre otras cosas, una larga conversación, con los vivos y con los muertos. Con nosotros, como lectores, también. Porque si bien propone un concepto, la nueva narrativa, no deja de plantearlo como algo abierto, que sostiene la pregunta más que lo cerrado e infecundo de la respuesta. Y en eso es profundamente psicoanalítico. Lejos del academicismo que dice cómo son las cosas, Nicolás escribe mientras va pensando, piensa mientras va escribiendo, ensaya. Con la rigurosidad que requiere su tarea, pero también con la poética que defiende en su modo de hacer con la escritura. Decía que este libro es una larga conversación con vivos y con muertos, y que es subversivo se vuelve a conversar en tiempos de retórica cínica, soliloquios autocomplacientes y frases hechas que caben en un cuadradito de Instagram. Conversar con los vivos, además, supone un reconocimiento de esos otros con los que tejemos la trama de nuestra voz, como sostiene Nicolás citando a Javier. Y lo cito. Suelo pensar que hay una trama simbólica hecha de lenguaje donde cada poeta aporta su propia voz. Y conversar con los muertos, por otro lado, supone un gesto que, como dice Carlos Escliar, atenta, y lo cito, contra la maniática invisibilidad del olvido, y permite hilar la historia de una escritura, no ya en su copia servil o travestida de novedad, sino en el revivir permanente de un modo de haberse pensado y escrito otra época, otra tierra. El gesto, dejarles pasar de un tiempo a otro tiempo, no interrumpirlos, no quitarlos del medio, hacer que sigan existiendo. El gesto, una escritura compuesta de cientos de escrituras previas. Resulta subversivo también detenerse, como lo hace Nicolás, en todo eso que la época desprecia, lo roto, lo frágil, lo perdido, lo que insiste con el síntoma y con el trauma, lo que no queremos dejar morir con el muerto. Porque estamos atosigados por manuales de autoayuda llenos de imperativos sobre no sufrir, no duelar, no angustiarse, y no saber sobre eso que Nick Cave llama nuestra condición común, el ser criaturas de pérdida, o en palabras de Alejandra Pizarnik, nuestra herida fundamental, o como dice Nicolás, lo que nos afecta, lo cito. Este libro trata de lo que afecta, al punto que eso lleva a la escritura. Por eso dialogo tanto con Javier y con su último libro, porque él dialoga con todos nosotros desde allí, intentando que rompamos un poco nuestro cotidiano, que nos brindemos al desfasaje, a lo no dicho o escrito en lo dicho y lo escrito, como en un psicoanálisis lo que él tanto apreciaba. Estar a la altura de la vida no supone ningún ideal, no se trata de proezas ni de heroísmos, aunque la frase estar a la altura de siempre suene como un imposible alcanzar o a mandato superyoico.
Al menos en este caso se trata de algo bien distinto porque tiene que ver con lo posible y con lo singular. La vida no es más que la propia y la altura que alcancemos durará breves instantes que sin embargo tendrán la potencia necesaria para despertarnos a nosotros los muertos. Gracias. Por los nervios no los había presentado, ¿no? Eso es un maleducado. No se puede hacer. Magdalena, editora, escritora, poeta y psicoanalista, y Gaby Insúa, psicoanalista, supervisora, escritora y demás. Y coherente políticamente, que cosa importante a destacar hoy. Paso por atrás para que me moleste, Marina. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Yo estoy muy feliz de estar acá. Estoy presentando un libro de mi editor. A él no le gusta nada que yo le diga mi editor, pero se lo voy a seguir diciendo, habrá otros, pero es mi editor. Y lo quiero mucho, pero además de eso, agradecerte, Nico, sin duda, primero por dejarme invitar desde la contratapa. A mí me parece que la contratapa es un lugar así, ¿no? Invita. Entonces es un montón y bueno, por propiciarme estar aquí con María y con todos ustedes, todas, agradecerte mucho. Pero además es un libro que me conmovió mucho. Creo que el primero que leí tuyo fue el de la música, ¿sí? Antes de que fueras mi editor. Cuando te digo mi editor. Pero el primero que leí, y todos, en todos, claramente, nada, me parecieron geniales y demás, pero en wow, me tocaste. Y bien, María, no te preocupes, es una cosa totalmente simbólica. Cuando me mandó el manuscrito, Nico, yo dije algo que incluso posteé por allí, por las redes, que era un libro conmovedor y conmovido. ¿Y por qué puse conmovido? Porque en mi imaginación, que corre por mi cuenta, obviamente, ¿no? Yo me imaginaba, mientras leía, a Nicolás escribiendo y sonriendo y llorando. Y riéndose a carcajada, te digo cómo te imaginas, riéndose de repente y tirándose para atrás, y volviendo a escribir y llorando y riendo. Y me conmovía mucho. Digamos, percibí el diálogo que él tenía el diálogo que permanece seguramente, con Javier Galarza. No tuve el gusto de conocerlo, salvo en sus escritos, me hubiera encantado conocerlo, lo que leí me pareció enorme. Psicoanalista, escritor, y que partió para quedarse, como ocurre con quienes amamos y se nos adelantan en el viaje. También me pasó cuando escribí, digamos, algunas líneas para hoy, que ahora les voy a leer, para compartir con ustedes, y con Nico y con María. Me pasó que vino, digamos así, como esas cosas que vienen de pronto, una frase muy común en alguna línea del estrés postraumático, ¿no? En alguna línea dentro del estrés postraumático, el tratamiento del estrés postraumático, suelen decir ayudar a olvidar. Es una frase siniestra, a mi entender. Me parece siniestra y me parece que la entronización del olvido como salida del dolor, como respuesta, solución al dolor, responde a un modelo neoliberal, meritocrático, individualista, que produce efectos devastadores. Bueno, Nico no quiere pasarla mal, pero al revés, Nico nos invita a despertar los muertos. En ese diálogo que está aquí y está en él seguramente, donde está su desgarro, su pérdida, su alegría y de haber tenido y tener el amigo que tiene y ha tenido, y todo esto se lee aquí. Y a mí, digo, me tocó mucho porque sin duda me hizo... Bueno, mis muertos están bastante despiertos, pero digamos,
me tocó mucho, me hizo encontrar con muchas cosas que yo también dialogo, ¿no? Y bueno, escribí alguna cosa que voy a compartir. Bien. Alush Janalush, quien para mí se acerca mejor a una posición psicoanalítica en relación al duelo, dice que perder a alguien es perder un trozo de sí. Y en ese transcurrir de subjetivar la pérdida, cada quien lo hará como pueda, no como dice alguna idea de trabajo que indica el dogma. No elaboró el duelo. ¿Qué quiere decir no elaboró el duelo? Yo les digo una cosa, tengo 40 años de estudiar Freud y todo esto, digamos, empecé muy chiquita, a los 10, pero digo, cada vez, perdoname Freud, pero la verdad es que cuando leía la elaboración en Freud, esa palabra nunca me cerró. Para mí elaboración es como de panadería, ¿viste? Elaboración propia, o sea, ¿qué es elaborar el duelo? No elaboró el duelo, ¿qué es no elaborar el duelo? Para mí el duelo se transita, no se elabora en todo caso. Y digo transita como podría decir otra palabra, pero bueno. Les cuento algo que me ocurrió hace un tiempo ya, hace años ya. En un seminario de Françoise Dawan, ¿dije bien Françoise? Perfecto. Porque Patti me critica cuando digo mal, pronuncio mal en francés. Françoise Dawan, se me acerca una colega muy joven, muy tímidamente, en un break, se me acerca, me conocía porque me había escuchado en algún lugar, y por otro lado me sabe y me nombro siempre como una deudora, agradecida y discípula de la obra de Dawan. Entonces se me acerca a contarme algo. Dawan estaba hablando del duelo en un seminario en Córdoba. Y se me acerca, se ve que o no manejaba el francés y el inglés, o yo le resulté más cercana, o no sé, se me acercó a mí. Y me cuenta algo que le había pasado, una experiencia que le había pasado con un muerto de su historia, con un muerto suyo. Podríamos decir un fenómeno paranormal. Bueno, yo creo que le di, digamos, que sintió cierta tranquilidad de decírmelo a mí porque me había escuchado y sabía que no la iba a psicopatologizar. Supongo que fue eso. Y fue sumamente conmovedor. Escribí algo sobre eso, apenitas. François venía hablando de los médicos del alma. No sé si saben que los médicos del alma, algunos les llaman chamanes, pero no son exactamente lo mismo. Con Leonardo Leibson otra vez hablábamos de esa diferencia, ¿sí? Médicos del alma vendrían a ser los chamanes de las tribus de los pueblos originarios, ¿sí? Digamos, aquí también en nuestros pueblos originarios. Y Dawan y Jean-Marc Adeler, su marido, además de ser psicoanalistas, sociólogos y estudiosos de la lengua, entonces han hecho una investigación en relación a todos los pueblos y demás, y encontraron que pueblos como los Sioux, por ejemplo, que tienen rituales funerarios larguísimos, digamos que eran bastante sanos, o sea, la llevaban bien. Entonces empezaron a preguntar qué relación entre, digamos, estos médicos del alma. Y Dawan dijo, algunos de esos médicos del alma, algunos de esos chamanes, son analistas, ¿no? Dawan estaba hablando de esto. Entonces esta chica se acerca y me cuenta a mí una experiencia paranormal. En realidad, la puedo contar, digamos, era que de repente había visto a alguien de su familia muerto, que ella quería mucho, y que había muerto hacía poco. Y le pareció verlo. Y me decía, me pareció, pobrecita, creyendo que yo iba a decir, y me pareció. Y sentí que me decía que vaya a un determinado lugar. Y fui a ese lugar y ocurrió algo que estuvo muy bueno. Pero me lo contó de un modo que no es este que yo se los cuento, porque claramente no es Entonces yo escribí para este encuentro con Nicolás, con María y con ustedes. Lo que escuché de esa joven fue de una hondura, de una percepción de su pérdida, pero a la vez de un encuentro con su muerto, que me emocionó y me anticipó, creo, algo de lo que leí años después en La joya de Desprez, A la salud de los muertos, relato de quienes quedan, que Nico también cita, y en el texto de Nicolás.
Cuando Nicolás me manda el manuscrito, yo le digo que este libro me evoca La locura Wittgenstein de François Dawan, que se los recomiendo ampliamente, sé que está agotadísimo, pero bueno. Porque en esa novela, es una novela, yo la nombro como novela teórico-clínica. En realidad Dawan se juega, habla de ella, de que venía antes de recibir a un paciente, de recibir un diagnóstico de un tumor en el útero, y dice cosas que le pasaban, y además alucina, juega a alucinar, se pone en posición de alucinar, bueno, por ahí alucinaba en serio. A mí no le quita ni un ápice lo que tiene de maestra. Pero bueno, alucina con Wittgenstein, habla con Wittgenstein, implicada en ese texto. Así está Nicolás en el texto. Y Nicolás está en el texto, implicado. Y escribe sobre psicoanálisis. Porque parece que nos enseñaron que no, que había que separar. Que había que separar el sujeto. Para escribir psicoanálisis, de ninguna manera tiene que aparecer en viñetas, nunca, jamás. Yo pongo de todo, ¿no? Pero no importa. Digamos, siempre, por supuesto, de ninguna manera aparece algo que identifique al paciente, pero no tengo que aclararlo, digamos, pero nos enseñaron eso. El sujeto, digamos, si escribe psicoanálisis no tiene que estar en lo que escribe. Bueno, Nicolás está acá, está de todas las maneras posibles y está brillantemente. Pero además, personalmente, me llevó a mis propios muertos, a mis propios duelos. ¿Qué muertos despertamos? Aquellos de quienes somos deudos, aquellos que somos. Borges escribió en el libro de arena: el hombre olvida que es un muerto que conversa con muertos. Y si todo esto no fuera ya una enorme transmisión de Nicolás, él nos propone desde el psicoanálisis la formulación de un concepto nuevo, una nueva narrativa. Este concepto me parece valiosísimo. Sin duda, además, es una invención del analista artesano, ¿no? Al que le gusta tanto Joyce. Y siento este concepto cercano, solidario, de aquello que Dawan dice cuando afirma que en la clínica con lo traumático tal vez se trate de encontrar un nuevo significante. Dice justamente en La locura Wittgenstein: eso es para lo que puede ser útil el psicoanálisis, cuando se ha dado prueba de espíritu crítico a su respecto. Sirve para inscribir en la historia de cada uno pedazos de tiempo arrancados a la historia. Escribir, nueva narrativa. Así entiendo este concepto de nueva narrativa. Dice Nicolás, lo cito. Esperen, porque ¿dónde está la cita? Se me mezcló la cita, acá está. Una forma narrativa y poética, una invención para decir el amor y el duelo, una invención que diga de otro modo el dolor, el trauma, el síntoma. Tal vez la cuestión esté en el decir, en el escribir, en el dialogar con los muertos, digo yo. Los diálogos que tengo con mi hermana son para alquilar balcones, eso seguro. Con esos pedacitos de sí que se fueron con ellos y que ya nunca serán recuperables, sin que de ninguna manera implique eso una melancolización. Pero para que eso no ocurra, para que no melancolicemos a partir de una pérdida, poder decir, escribir, dialogar, advenir a una nueva narrativa, puede ser el cómo sumar a la vida a nuestros muertos. Todo lo contrario del olvidar que se propone, y que propone, como decía María, la autoayuda, pero no solo la autoayuda, hay ciertas líneas de psicoanálisis que también lo proponen. Ubicar el dolor en otro sitio que no impida la vida necesita de un movimiento, de desprendimiento, pero también de invención, de nueva narrativa. A veces, para horror de la ciencia positivista o de la ortodoxia psicoanalítica, esa invención puede hilarse con alucinaciones, con fenómenos inexplicables, que el dogma llamará elementales, inmediatamente diagnosticará, medicará. Puede hilarse con música, con escritura, con desorientaciones, con angustia, días y noches, noches y días, que en el mejor de los casos den paso a una nueva narrativa. Dice, cito a Nicolás, si voy a proponer una nueva narrativa hacia el síntoma, el trauma, los muertos, el duelo,
no es para indicar una versión triunfalista de las cosas, sino porque tengo en cuenta justamente la dificultad de seguir narrando, de seguir diciendo, de querer hablar. Una nueva narrativa, si pasa por el síntoma, el trauma, los muertos, no podría establecerse sin el pasaje por lo que no tiene nombre, lo que no se dice, lo que insiste en no poder articularse. O sea, lo que tanto desde el lado de la clínica colotraumático llamamos lo que no se puede inscribir. Y a mí me han dicho de todo en los paneles a veces por decir esto, te cuento. Así que qué suerte que somos más. En un momento, hacia el final del libro, el libro tiene como 2 grafías, que eso me pareció hermoso, ¿no? Digamos, hay dos modos de escritura, 2 letras, 2 tipologías de letras, digamos. Entonces uno va captando por dónde, aunque por otro lado están articuladas esas 2 grafías, uno va captando por dónde el diálogo con Javier, por dónde lo que le pasa a él cuando ve al amigo, por dónde lo que empieza a teorizar. Bueno, en un momento hacia el final del libro, en esa otra grafía que da a vislumbrar el diálogo, se lee. Me conmovió muchísimo esta frase, Nicolás. Cierro el diario. La muerte también une para siempre. La muerte une para siempre, y eso no es melancolizarse. Creo que el deseo de proseguir con todas sus lecturas, dice Nicolás, fue más bien el entendimiento secreto de que me defendía de esa idea. Descubro que el duelo es también un encontrarse vivo. Bueno, ya termino. Tan así es, tan así. El duelo es también encontrarse vivo, en alguna vuelta del desamparo, en alguna sesión de análisis, en un perderse que sorprenda, en un sueño que nos desvela, en una presentación de un libro que hables de despertar los muertos. Encontrarse despertando los muertos en una nueva narrativa. Bueno, gracias. Estoy muy alegre de ver caras amigas, de ver amigos de distintas épocas, de distintos lugares. Lo escribí llorando y riendo. Imagínate. Sí. Casi en contra de lo que dice Moravito, que dice que no se puede escribir llorando. Por suerte uno puede escribir en la computadora y no con la tinta, entonces podía más o menos ver cómo seguía la cosa. En una especie de trance, la muerte de Javier fue bastante brutal. En mi caso particular, por algo que digo al inicio del libro, y que fue que 2 semanas antes de que muriera Javier, yo había tenido una especie de sueño que dije, qué buena historia para hacer una novela, donde se moría un amigo, y bueno, como es muy de esta época, era como tratar de retratar las lecturas de ese amigo. Entonces la novela iba a hablar de una persona a que se le había muerto el amigo, iba a ir a esa biblioteca y iba a seguir dialogando con los subrayados, las cosas. En ese momento me imaginé cuál era la biblioteca que me gustaría acceder para seguir leyendo los subrayados, y pensé la de Javier Galarza. Empecé a escribir la novela, se la compartí a María, me produjo horror pensar que Javier se podía morir, entonces dije, no, bueno, el muerto voy a ser yo, porque tengo los libros más a mano, porque si no tengo que ir a la casa de Javier. 2 semanas después estaba muriendo Javier, y estábamos yendo con María a la pensión a hacer algo con esos libros. Dije, Y sí. Y sí. Entonces entré como en trance brutal, de tratar de seguir dialogando con Javier, que Javier era una persona, además de ser muy especial en su escritura y demás, era muy particular porque vivía las palabras, vivía la poesía, vivía el lenguaje. Me gustó lo que considero que es un no fallido, que lo nombraste como psicoanalista,
pero no lo era, pero lo era. Para mí lo era todo el tiempo mientras lo leía. Porque tenía una escucha psicoanalítica, en sus intervenciones poéticas y en su decir poético había algo del psicoanalista, esto que François Douin puede decir, bueno, acá hay un analista, bueno, Javier había mucho de eso, además de que enseñaba para psicoanalistas. Así que sí, es una persona con esas, uno tiene en la vida personas con las que quiere seguir dialogando, dialoga, conversa y demás. Es una de las cosas que está, lo rescato porque sin eso, y esto es lo particular, sin eso no se hubiese escrito este libro, o sea, no sin la muerte, sin la interrogación de otros discursos, de la poesía, de otras elaboraciones que uno tiene lecturas, por lo general lee particularmente psicoanálisis, pero hay otros discursos que vienen como a vitalizar la posibilidad de decir de otra manera. Me parece que en esa transferencia con ciertos poetas, ciertas poetas, con ciertas narrativas de la literatura y demás, bueno, tratar de adecuar los feminismos cada tiempo por donde le parezca, me parece que es que me entró a mí la posibilidad de hacer esto. Les quería leer algo que voy a... Por eso este libro también está tramado de distintas lecturas. Está tramado de la lectura del libro de Claudia Massín, cuando curar y ser curados. Está cuando curar y ser curados. Este libro, La religión Hölderlin, de Javier Galarza, que es uno de los últimos libros que él hizo. Y bueno, y hay otros, el de François Douin también, que son todos libros que recomiendo. Estamos en una librería, así que podemos también encontrárnoslo, porque me interesa mucho también eso, el diálogo entre lecturas, el diálogo que uno pueda propiciar con lo que lee. Y con esto voy a terminar, paso el micrófono y hagan lo que quieran. Dice: hoy lo ético es asumir que uno no sabe tantas cosas, que es mejor en este tiempo no conformarse con respuestas fáciles, sino abrir más preguntas, moverse, intentar salvar algo. Gracias. ¿Alguien que quiera hacer un comentario? ¿Algo? Porque aprovecha. Es el momento ideal. No, bueno, yo quiero decir algo. A ver, sin digamos, como correrme, insisto, de cuán implicado está el autor en el libro y todo lo que tiene que ver con la muerte de Javier. A mí me parece, además, vos hablabas de mi coherencia política, Nico, a mí me parece además muy político este libro, absolutamente, porque particularmente para quienes trabajamos con la clínica con lo traumático y que trabajamos con adolescentes y niñeces, Walter, ¿sí? Vemos todo el tiempo cómo se arrasa la subjetividad en función de esto de elaborar el duelo, en función de bueno, ya está, sí, bueno, sí, se le murió el papá, ¿no, Walter? Esto lo debes escuchar 1000 veces. Sí, se le murió el papá a los 6 años. Bueno, después nos mudamos, o sea, ¿no? Por ejemplo, digamos, ¿no? Esa cosa de que hay que olvidar, ¿no? De que no se puede vivir si uno no olvida. Yo creo que es todo lo contrario. Por supuesto no podemos ser funes memorioso, porque entonces ahí sí estaríamos perdidos, o no podemos estar todo el tiempo pensando todo, eso no va a ocurrir si uno hace una nueva narrativa. Pero digo, me parece que este es un libro profundamente político, porque lo que dice es justamente, no se trata de olvidar,
Se trata de despertar a los muertos para sumarlos a la vida. Me parece que para la clínica misma, Nico, este es un libro muy de una posición política, por lo menos en lo que no sé, pasará, vemos en la clínica como ese arrasamiento de que no hay tiempo para llorar, no hay tiempo para yo qué sé. Y si alguna o alguna le ocurre alguna de estas cosas que yo señalé, una alucinación, ¿sí? Que nos puede pasar a todos, ¿sí? Digamos, no es de estructura, o algún perderse, algún no saber, mientras transita un duelo, esto es medicado y patologizado. Entonces a mí me parece que desde el título ya es profundamente político, eso quería decir. Bueno, además que hoy se centró en toda la cuestión de los muertos, ¿no? Pero que es algo profundamente evidente, que uno sigue conversando o se los encuentra. Es como el libro de Después que citabas, A la salud de nuestros muertos, es excelente en ese sentido. Porque es esto, ¿no? Como que hay un discurso que debería tapar nuestras percepciones. Las percepciones que tenemos día a día y que uno se lo encuentra, no solo que sigue conversando, se encuentra, se asusta, algunas veces se alegra, ¿no? Pero no es una cuestión de una sola sensación, no es una romantización del muerto, es la cuestión de que hay algo ahí que perdura, que vuelve, que insiste, y que vuelve con ciertas palabras, con ciertos detalles, con ciertos gestos, y cada quien tendrá más o menos apertura, pero es algo evidente y cotidiano. Entonces, ¿por qué tapar algo que es parte de nuestras vivencias? Lamentablemente por ahí Occidente no tiene, ciertas partes de Occidente no tiene el registro para que eso se permita y pueda decirse, pero está, o sea, es algo que no es necesario negarlo porque no le trae malestar más que a los agentes de salud que quieren decir cómo tendrían que ser las cosas. Señor Alberto Santi, por favor, aproxímese. No, aproxímese. Está bien. Bueno, hola Alberto, tanto tiempo. Bueno, felicitaciones. Me impactó del libro que no leí todavía, pero que voy teniendo pistas muy certeras e interesantes. Me impactó el título, porque en ese título hay una A que tal vez está herida, o hay la intencionalidad de hablar de un despertar del lector, del analista, de quien está en determinada posición, que solo se puede tramitar o dar si se atraviesa algo de lo que ustedes relataron desde el panel, digamos, ¿no? Si el duelo es un duelo vivaz que permite de alguna forma otra narrativa o una manera distinta de inscribir a los muertos, y eso habla de un trabajo de duelo que no deja fuera, al menos en el título, al analista. Bueno, el título es una intervención sobre la última obra de Ibsen que se llama Cuando despertamos nosotros los muertos. Y es una intervención de sacarle eso como para restituirlo, para decir de doble manera esa cuestión. Pero bueno, es una intervención en el lenguaje. Más allá de lo que se diga, me parece que eso también no es sin eso. No es sin tratar de generar cierta torsión en los cotidianos, las palabras dichas, las que tanto escuchamos, y sin embargo ahí, con la ausencia de una A, se puede escuchar otra cosa o decir otra cosa. Podría ser, ¿qué hay de muerto si no se despierta? ¿No? Del lector, del analista, que está del otro lado, teóricamente, no del que murió. ¿Se escucha ahí? Sí. No, tampoco lo leí. Anda anotando. Anda anotando. Para casos así, tenemos una mesa con libros. Pero quería como decir un poco por qué vine, porque de algún modo es un tema que me interesa mucho, la cuestión del duelo y sacando esa cuestión del trabajo, la elaboración que mencionaba Gaby, esto político que decías, Gaby, porque también pensaba en cómo el duelo a veces se suele pensar en su lado en soledad, ¿no? En donde uno
no sé, cuando Nico escribiendo el libro, ¿no? Tratando de conseguir la conversación. Y pienso en la parte colectiva del duelo también, ¿no? Escribir un libro, publicarlo, compartirlo. Está ligado como si todos estuviéramos acá, como si fuéramos lloradores, como en la época ¿no? En donde acompañamos también de algún modo, ¿no? Eso que es tan difícil de decir, de escribir, de seguir conversando y en búsqueda también de nosotros mismos, conectar con... Yo he pensado, si hoy tendría que preguntarle a un analista, tipo, ¿por qué vengo? No porque estoy haciendo un duelo, sino no quiero dejar de conversar con mis muertos, no quiero perder eso, ¿no? La posibilidad. Entonces siento que esto también, este encuentro y esta posibilidad de hacer un libro de eso es como convidar a compartir algo de la parte más colectiva del duelo, que a veces también queda como un poco sustraída del terreno social, en donde hay que ir muy rápido, en donde no hay tiempo para frenar, ¿no? Y pienso que podemos hacer colectivamente para eso también. Gracias, Nico. Agrego algo que me hiciste pensar. Hay un libro que para mí fue muy importante, digamos, en esos tiempos, que Nicolás lo retoma, que es el Diario de Duelo de Barthes. Y ahí él dice, entre muchas cosas, que el duelo tiene un carácter discontinuo y errante, ¿no? Y en general uno espera o se espera, ¿no? En esto de lo colectivo y de cómo se acompañan los duelos. Bueno, pero si estabas bien, pero ya estabas mejor, pero ya habías dejado de llorar, ¿no? ¿Por qué ahora estás mal de vuelta? Y hay algo de este tiempo lógico, digamos, y no cronológico en el duelo, que me parece importante tener en cuenta, ¿no? En ese acompañamiento en el duelo de los otros y también en el propio. Porque uno también puede pensar, bueno, pero si yo estaba mejor, ¿cómo puede ser? Una de las cosas también es que rápidamente se habla de duelo cuando hay un muerto o una muerta. Y yo me he encontrado particularmente, los pacientes nos enseñan, particularmente. Las lecturas nos enseñan. Y particularmente en el Borda, me acuerdo de una paciente que estaba muy mal y empezó a nombrar esas cosas que pasan, que uno hace ciertas preguntas y destraba ciertos caminos. Empezó a hablar de una persona que había fallecido, pero yo podría decir que no estaba de duelo, que no había estado de duelo y que tardó 10 años de estar de duelo. Y empezó a llorar 10 años después. Durante esos 10 años, el hecho de que todo se dijera como si fuera un duelo y que ella no lo sintiera, le había amordazado la vida bastante. O sea que también cuando alguien muere se dice rápidamente que uno está de duelo, pero en verdad por ahí el duelo no se pudo empezar a hacer nada con eso. 10 años después empezó a hacer una elaboración, un llanto y algunas que otras coordenadas que uno tiene con el duelo. Pero eso también, ¿no? Como es terrible, es brutal lo que vivimos hoy en día, que cada vez reducen más la cantidad de tiempo en el que uno tiene que elaborar un duelo. 2 años, y ahora si trabajas en una empresa 15 días, listo, tenés que estar ya apto. Bueno, yo leí el libro. ¡Vamos! Bien. ¡Aprendan! Me daba mucha curiosidad, bueno, por algunas cosas que le había escuchado a Nico, o que le había escuchado, que había percibido de lo que le había pasado, sobre todo con la muerte de Javier. Y cuando alguien transmite algo así como sin palabras, porque en ese momento no había libros, sino que había esa sensación de algo que había pasado muy fuerte, pero que no tenía muchas palabras, era eso fuerte que había pasado que todavía no tenía libro, digamos. Y a mí lo que me pasó cuando leí el libro es que no me pasó lo del duelo. O sea, para mí es un libro que habla del origen de la vida. Para mí es un libro que habla todo el tiempo de cómo se hace con la inexistencia. ¿Cómo se hace para originar algo
en esas instancias donde algo deja de existir. Pero no iba para se entiende, no fui en ningún momento para el lado del duelo. Es como si el duelo quedaba y todo el tiempo me aparecía cómo se origina. Entonces, en ese punto era original, escucharte esto sí, creo que lo escribí, pero cómo mantuviste en todo el libro esa intimidad con el diálogo, esa intimidad con lo otro, esa intimidad con el otro, con lo otro y con el amigo, porque la sensación todo el tiempo cuando uno lee el libro es que está el amigo ahí, Javier, ¿no? Está el amigo, está eso que a uno le pasa con un amigo que uno se siente como en casa, ¿no? Como uno está en casa, uno está cómodo, uno está, ¿no? Está cómodo y está en esa cosa como infantil, no de niño, sino infantil de que está creando. Entonces todo el tiempo era a ver qué viene, ¿no? Como a ver qué viene en el próximo capítulo, a ver qué viene. Y eso me pareció absolutamente vital. A mí es un libro que me llenó de vida, eso me pasó. Me resultó muy fuerte tu apuesta también a jugar con esa... Y que eso nuevo para mí es algo de la invención, pero tiene que ver con cómo le hacemos lugar o cómo nombramos, y que eso es para mí lo absolutamente singular, cómo nombramos lo que no existe, lo que deja de existir en algún momento en la vida de uno. Las muertes, digamos, podríamos decir, las despedidas, las cosas que no están más. ¿Cómo hacemos con eso? Para mí es un libro que dice de eso. Así que gracias, porque para mí... ¿Nico? Hola. Yo estoy leyendo el libro. Tenemos todas las opciones. Y más allá de las cuestiones teóricas, una de las cosas que me va pasando hasta ahora es que me conmueve muchísimo. Y una de las partes que me conmueve mucho es el relato respecto de lo que sucede con la biblioteca. Lo volví a leer un par de veces porque realmente me conmovió mucho. Es como que sentía que podía de alguna manera, ¿no? Como muy respetuosamente intentar estar ahí y percibir no solo lo que sucedía con los libros en sí, sino con lo que le pasaba a ustedes, los que se iban acompañando. Así que bueno, gracias. Sí, me No sé si llega. ¿Llega? Bueno, dos cosas. Una, que te quiero contar, Nico, y a todos, por supuesto, algo que me pasó esta semana que me sorprendió absolutamente. Y por eso lo quiero contar, porque todavía no... Me cuesta creer que haya pasado una cosa así. El libro, sí, yo lo leí, lo escribí, lo subrayé con anaranjado, ¿no, María? Y esta semana atiendo a un paciente que lo estoy atendiendo hace relativamente poco, que tiene una historia que yo podría resumir como de canto rodado. O sea, una persona que nació en circunstancias no muy comunes, porque es hijo de una nacionalidad, nació en otro lado, sus padres se separaron, él cuando me pide análisis, está en el extranjero él, ¿no? Cuando me pide análisis me dice que él tiene muchos traumas, que estuvo tratando de hacer algo con eso, pero que tampoco, medio como que fue canto rodado en todas las terapias que intentó. Como les digo, lo atiendo hace relativamente poco, pero esta semana lo que me sorprendió absolutamente es que me dice: yo descubrí que la vida es una narrativa, porque yo nací acá y nací de estos padres y después me fui y después y tiene serios problemas con los padres, porque los padres están bastante mal, y él está en el medio, como es medio típico
en estas situaciones en donde los padres se separan y bueno, el hijo ahí cumple una función horrenda. Él me dice, yo descubrí que la vida es una narrativa y que ahora tengo que empezar una nueva narrativa. Usted leyó el libro. Sí, increíble. Yo digo, acá está la confirmación del nuevo concepto. No, realmente me sorprendió muchísimo. Y otra cosa es que sí, que por supuesto que adhiero a esto de que el trabajo del duelo, de que hay que hacerlo rápido, de que hay que olvidar, de que todo esto no... para mí es totalmente ficticio, no por el tema de la realidad, no, sino como que es totalmente artificioso eso. Y quiero leerles lo que escribí cuando terminé de leer el libro, lo que me surgió escribir, porque también es como que a mí, con los dos últimos libros, que leí, que es el otro es Cómo se escribe el psicoanálisis, que también puse algo en las redes, me promueven la escritura y escribo lo que me sale. Y lo que me sale cuando el libro termina diciendo, pero sobre todo para continuar la conversación y descubrirse vivo, escribí, seguir hablándole a quien no se le puede dirigir la palabra es tan común, es la supervivencia del amor que queremos perpetuar, es recoger el puente. Eso. Bueno, y para terminar, con una persona que hablé mucho durante el recorrido del libro, porque también nos acompañamos en la cuestión de nuestros muertos, es Hernán Molina, que está en Tucumán, y le pedí que mandara un audio, porque esto no es una presentación, esto es una conversación que sigue, así que voy a poner el audio. Bueno, gente, ¿cómo va? Hola Gaby, María, Nico, ¿cómo están? Espero que bien. ¿Qué es esta locura de una voz que habla? Es Nico el que le gusta con su locura romper. Las coordenadas comunes del tiempo y del espacio, entonces hace que alguien pueda estar ahí presente sin estar. Creo que es muy gráfico también del libro y de lo que seguramente ha ocurrido en esta presentación que estoy imaginando ahora, 2 días antes o 3 días antes de que ocurra. Y aprovecho para invitarlos a otra presentación, que es la que vamos a hacer en Tucumán el jueves 30 de mayo, en la Sociedad Francesa, para seguir conversando de este libro de Nicolás, del cual nadie puede salir indemne de su lectura. Espero que la hayan pasado muy bien en esa presentación allá, que me hayan hecho reír y llorar. Nico, como dije hace rato, tu nombre me sabe a libro. Así que nada, seguiremos. Eso es buenísimo. Bueno, muchas gracias.